contrato que ustedes agotaron? El estimatorio. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se le conoce al estimatorio? De consignación. De consignación o a consignación. Entonces, tengo entendido que ya vieron el contrato de suministro y el contrato estimatorio o a consignación o de consignación, como también le denomina la doctrina. Entonces, en el estudio que ustedes vayan a hacer, pues de repente van a encontrar un contrato llamado contrato a consignación, pues es un contrato estimatorio que nuestra legislación pues le da esa denominación. Y entonces, el día de hoy pues vamos a hablar de un contrato que también está dentro de los contratos llamados contratos de colaboración, en la cual pues existe, valga la redundancia, colaboración ya sea entre comerciantes o bien, para el caso de este contrato, va a existir una colaboración entre una persona que tiene la calidad de comerciante, tanto individual como comerciante social, y de otra persona que no necesariamente tiene que tener la calidad o la cualidad de ser comerciante, pero ellos se unen o realizan un contrato con el objeto de ganar cierta rentabilidad, cierta utilidad, y cada uno aporta a este contrato algo característico. Y esto es lo que se denomina un contrato de participación. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el contrato de participación, aclarando que el contrato de participación no es necesariamente y no se refiere a una sociedad, aunque sí, aunque tenga ciertas características o cierta similitud con una sociedad, no es una sociedad. Y eso lo vamos a ir aclarando conforme vayamos desarrollando ese contrato. Los molesto si alguien me puede localizar en qué apartado de su código tenemos el contrato de participación para ir tratando de avanzar. Y pues ahí lo bueno es que no hay toque de queda, entonces todavía podemos platicar más allá de las 8. Entonces, no es, aunque nos tardemos un poquito más. No sé si alguien ya lo localizó en su código. No lo vaya a buscar en el libro primero, ni en el libro segundo, ni en el libro tercero, porque ahí sí anda perdido. Recuérdese que los contratos los tenemos regulados en el libro cuarto, que se refiere a las obligaciones y los contratos mercantiles. Muy bien, muchas gracias. 861. Ahí estamos. Sí, Daniel, lo escucho. Veamos el contrato entonces. Artículo 861. ¿Qué capítulo es ese? Es para que sus compañeros tengan más claridad. Sí, espérame que no. Capítulo 3, Será el capítulo 3. 8 es, licenciado, perdón. Capítulo 8 ya. del contrato de participación. Capítulo 8. Muy bien. Leámoslo, por favor. Ahí Daniel también lo anda buscando. ¿Sí, Robinson? Artículo 861, contrato de participación. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga... Ahí vayámonos despacio. Vamos a ir leyendo el artículo y esto, las damas o las que han desmenuzado un pollo sabrán qué es desmenuzar. Vamos a desmenuzar este artículo para ir comprendiendo de qué se trata este contrato. Les voy a hacer la presentación del caso, la que siempre se les hace por parte de la licenciada. No sé si logramos ver. Sí, gracias. Miren, cuando ustedes estudien un contrato, nosotros colocamos estas cuestiones del contrato, de una definición, elementos, características, derechos y obligaciones, porque es algo que usted tiene que saber de un contrato. ¿Y por qué? Ustedes llevan derecho notarial 4, algunos, ¿verdad? Y otros pues todavía están luchando ahí con los notariales. Cuando usted va a redactar un contrato, ¿qué es lo que va a colocar en un contrato? Elementos personales, elementos reales. Va a encontrar derechos y obligaciones. ¿Y de dónde derivan derechos y obligaciones? De las características de ese contrato. Entonces, por eso es importante que usted, cuando estudie un contrato, trate de sacar todas estas situaciones o todos estos elementos, características de ese contrato. Entonces, vayamos viendo, primero en el orden, la definición la vamos a dejar de último, el orden lo vamos a variar un poquito. Veamos entonces los elementos del contrato. Por favor, Robinson, despacio nuevamente. Sí, artículo 861. Contrato de participación. Por el contrato de participación, un comerciante... Ahí estamos. Lo voy a ir interrumpiendo y me va a disculpar, Robinson.
Con mucho gusto, Liz, Laura. Primero, ¿qué tiene que existir en este contrato? Un comerciante, que significa que un contrato de participación tiene que existir y debe de estar un comerciante. Si no está un comerciante, no vamos a estar ante un contrato de participación. Ahora bien, este comerciante, en este contrato no se le da el nombre de comerciante. ¿Qué nombre se le va a dar entonces? Sigamos, por favor, Robinson. Un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes. Muy bien, ahí estamos, Robinson. Muchas gracias. Entonces tenemos el otro elemento personal. El primer elemento personal tendríamos al comerciante, que se denomina gestor para el caso de este contrato. Luego vamos a encontrar a una o varias personas y veamos algo interesante en el contrato. No denomina la ley a uno o varios comerciantes, simplemente establece una o varias personas, que significa que en este contrato las personas que tienen la calidad de participantes no necesariamente tienen que ser comerciantes, puede ser cualquier persona particular. Cualquier persona particular que va a aportar bienes y servicios se los va a dar al comerciante y este comerciante pues va a gestionar, va a realizar actos de comercio. Estamos ante un contrato de participación. ¿Qué tal, Max? Buenas noches. Entonces, en este contrato, elementos personales, el comerciante denominado gestor, una o varias personas que van a ser denominadas participantes y que estos participantes, la ley no establece que deben de ser comerciantes, puede ser una persona particular. Ahora bien, ¿por qué este contrato en el que interviene un particular y una persona llamada comerciante, por qué se tiene que regir por este código? ¿Por qué creerían ustedes? Licenciado, tal vez porque hay un comerciante que obviamente se le denomina en este contrato gestor. Muy bien. Ahora, ¿se recordarán ustedes de una figura que está regulada en el artículo 5? ¿Alguien tiene ahí su código que me lea, por favor, el artículo 5? Artículo 5. Negocio mixto. Démosle ahí a la compañera la palabra. Robinson, usted sigue ahí. Vamos a seguir con el 861. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Muy bien, muchas gracias, Marta. Y aquí estamos el ejemplo. Mire, aquí tiene usted el ejemplo de un contrato en el que interviene un comerciante y una persona que no es comerciante, que es un particular. Pero ¿qué establece la ley? Que este es un negocio mixto y que se va a aplicar el Código de Comercio. En cuanto a sus obligaciones, ya ustedes vieron el tema de obligaciones, que las obligaciones civiles no es lo mismo que obligaciones mercantiles. Entonces, aquí estamos ante un contrato mixto. ¿Por qué mixto? Hay un comerciante llamado gestor y otras personas que se denominan participantes que no necesariamente y que no pueden ser comerciantes. Puede ser cualquier persona particular. Ahora bien, esos serían los elementos personales. Ahora veamos los elementos reales. ¿Qué aporto a este contrato yo como comerciante? ¿Qué voy a aportar yo como participante a este contrato? Leamos nuevamente, por favor, Robinson. Es el artículo 861. Sigo con la lectura, ¿verdad? Por favor, leámoslo ahora sí, otra vez. Corre y va de nuevo. Muy bien. Artículo 861. Contrato de participación. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios. Ahí estamos, paremos ahí, Robinson. Si yo quiero ser participante, yo quiero participar en un negocio con un comerciante,
¿Qué es lo que tendría que dar yo como participante? ¿Qué voy a aportar yo como participante? Bienes o servicios, Bienes o servicios. Entonces, elemento real de este contrato, van a ver bienes y servicios, en primer orden. Sigamos leyendo, por favor. las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Ahora, ¿de qué empresa y de quién es la empresa en este contrato? Del comerciante. O Del del gestor. comerciante. Entonces, ¿qué va a aportar el comerciante? Su empresa, ¿le? Yo aporto mi empresa, estoy dando mi empresa. No se las voy a vender ni se las voy a ceder a los participantes. Simplemente, como es un contrato de colaboración, vamos a colaborar ambos. El participante va a colaborar dando bienes o servicios y yo, comerciante, voy a dar mi empresa para que a través de mi empresa hagamos actos de comercio y de esa rentabilidad de esos actos, pues puede ser que exista rentabilidad o que existan pérdidas. Entonces, el elemento real de en este contrato, ¿cuál serían? Los bienes y servicios y la empresa que se aporta por parte del gestor y las pérdidas o ganancias. Esos serían los elementos reales de este contrato. Ahora, el elemento formal. Recordémonos que todos los contratos, esos pactos contractuales, las declaraciones de voluntad, los acuerdos de voluntad, deben de estar plasmados, deben de quedar plasmados. Y ustedes, futuros notarios, pues no me dejarán mentir que al final, en un juicio, usted como prueba un contrato, pues el documento, ¿verdad? Tiene que existir un documento en el cual consten las cláusulas contractuales, los acuerdos, los derechos, las obligaciones, el plazo, las condiciones. Eso debemos dejarlo plasmado. Eso es el elemento formal. Ahora bien, para el contrato de participación, el elemento formal, ¿en qué documento plasmamos este contrato? ¿En cuál creerían ustedes? Una escritura pública, ¿no? Ahí estamos. Edgar nos diría escritura pública. Ahí estamos. Le salió lo notario y estamos bien. Él dice en escritura pública. Ahora, ¿alguien más que lo haría en otra forma? Hay 146. Ya mero y le pregunto a los 147, bueno, 146 que tenemos, a ver si están todos. Creería yo. Y espero que sí. Licenciado, ¿Sí, Jennifer? disculpe, buenas noches. Buenas Mire, noches, Jennifer. en el artículo 862 dice que el contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna ni a registro. Ah, no, pero ahí lo vamos a hablar en eso no, vamos a aclarar esa situación, Jennifer. Ah, Ahí muy es bien. en cuanto a que no constituye persona jurídica. ¿Por qué? Y ya que Jennifer, ahí estamos, Marta nos dice un documento privado. Ya vemos que hay criterios y eso puede suceder. Porque imaginémonos que ustedes ya en su oficina llega el comerciante y llega esta persona que va a aportar bienes y dicen, mire, queremos hacer un contrato de participación. Usted, pues, diría, pues, puede hacerlo en documento privado, puede hacerlo en escritura pública. ¿Y por qué es que esa se podrá o por qué es que sí se puede la forma que yo quisiera darle? Porque hay un principio de libertad de forma. Hay una autonomía en la voluntad de las partes. Las partes deciden la forma y las condiciones del contrato. Si usted se da cuenta, el artículo 861 hasta el artículo 865 está regulado el contrato de participación. Pero aquí no están incluidas todas las obligaciones, pactos, plazos. Eso queda a libertad de las partes. ¿Por qué? Porque hay autonomía de la voluntad y libertad de forma. Ahora bien, ¿cuál es su base legal para existir la libertad de forma y la autonomía de la voluntad de las partes en materia mercantil? Veamos, por favor, el artículo 761. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Excepciones. El acreditante solo podrá... 671. Perdón, Marta.
671. Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo no se extenderán en el idioma español. Ahí estamos. Ahí la voy a interrumpir y luego me lee el segundo párrafo. Primero vamos a explicar ese párrafo. Y ese párrafo ese artículo es tan importante en los contratos mercantiles. ¿Por qué? Recuérdense que en materia mercantil uno de los grandes principios es la poca formalidad. No es que sea antiformalista, es la poca formalidad en cuanto a las relaciones mercantiles. Existe esa libertad y el artículo 671, en ese primer párrafo, contiene el principio de libertad de forma y autonomía de la voluntad de las partes. Ahora bien, como todo en una regla general, hay excepciones a la regla. Hay contratos mercantiles en los cuales usted sí no tiene esa libertad de forma y usted debe de respetar la forma que establece el código. Sigamos, por favor, Marta, el párrafo que continúa. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Muchas gracias. Aquí estamos y aquí también tenemos el fundamento legal de los contratos mercantiles solemnes. En materia mercantil solo va a encontrar usted dos contratos solemnes, el contrato de sociedad y el contrato de fideicomiso, que en ellos debe constar en escritura pública para que nazca la vida jurídica y produzca efectos jurídicos. Si usted no cumple con la formalidad, con esa solemnidad de ese contrato de sociedad o de fideicomiso, no van a hacer ni va a producir efectos jurídicos. Ahora bien, el contrato de participación, que es el que nos tiene hoy pues, aquí platicando, en este existe libertad de forma. Las partes deciden cómo hacerlo. Uno de sus compañeros me decía en escritura pública, lo puede hacer en escritura pública. Otra compañera nos decía en el documento privado, lo pueden hacer en documento privado. Existe esa libertad de forma. Entonces, el elemento formal del contrato de participación, en primer orden, debe constar por escrito. Yo no sería el criterio que les diría a ustedes, háganlo de forma verbal. Jamás. Debe constar por escrito. Ahora, por escrito, usted decida, escritura pública o documento privado, ya sea con firma legalizada o simplemente un documento privado. Queda la libertad de la forma en cuanto a las partes que intervienen en el contrato. Ahora bien, lo que nos decía Jennifer, en cuanto al artículo 862, si usted le pone atención al artículo 861, pareciera que estamos hablando de una sociedad. ¿Por qué? Porque hay un ánimo de unión. ¿Entre quién? Entre el gestor y participante. Hay un ánimo de aportar bienes y servicios. Hay un ánimo de dividirnos pérdidas y ganancias. Y si usted se va al contrato de sociedad, ¿qué será el contrato de sociedad? Tiene mucha similitud. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia y por qué no estamos hablando de un contrato, que el contrato de participación no es una sociedad? En primer orden, porque el artículo 862, tal vez si me hace favor, Jennifer, de leérmelo nuevamente. ¿Está bien, licenciado? Por favor. No constituye persona jurídica. El contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna ni a registro. No dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con él. El uso de un nombre comercial que incluya nombres y apellidos o solo apellidos de participantes hará responder que lo hubieran consentido como que si fuesen socios colectivos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Entonces aquí, pues ya la ley nos aclara que aunque exista ese ánimo de asociación, ese ánimo de aportación, ese ánimo de soportar pérdidas o ganancias en un momento determinado, no estamos creando una sociedad. Claro, en la doctrina ustedes ese contrato lo van a conocer o lo van a ver en un momento determinado como una sociedad oculta. Así es como también se le conoce en la doctrina, sociedad oculta. ¿Por qué? Porque al final nos estamos uniendo entre gestor y participante, pero no estamos formando una sociedad.
¿Y por qué no estamos formando una sociedad? Porque no estamos creando una persona jurídica. Recuérdese que la sociedad conlleva crear una persona jurídica. Y aquí en ningún momento estamos creando una persona jurídica. Simplemente estamos haciendo un contrato por un plazo determinado donde yo le aporto mis bienes o servicios a usted, gestor, que es un comerciante, para que usted a través de su empresa realice actos de comercio y a través de ese actos de comercio, pues tengamos utilidades o tengamos pérdida en un momento determinado. Finaliza el contrato, muy bien, usted se queda con su empresa que sigue siendo suya, yo me llevo mis bienes que los di en un momento determinado para que pudieran ser rentables y tan felices como antes. No estamos creando una persona jurídica. Ahí nos decía también Max que es una sociedad disimulada o aparente, también es el otro nombre que se le puede dar, sociedad oculta, sociedad disimulada o aparente. Pero no estamos creando en ningún momento una persona jurídica porque no estamos creando una sociedad. Ahora bien, este contrato, al igual que todos los contratos, pues va a tener características propias del contrato. Alguna de las grandes características de este contrato de participación es que este contrato de participación, en primer orden, se encuentra regulado en nuestra ley. Aunque sean pocos artículos, pero existe una regulación del mismo. Por el hecho de estar regulado este contrato, estamos ante un contrato típico mercantil porque está regulado en el Código de Comercio. Y al mismo tiempo es un contrato nominado, porque si usted se da cuenta, el título octavo, ¿qué denominación le da? Contrato de participación. Le está dando un nombre al contrato. Le está dando una denominación. Por eso se dice que es un contrato nominado, porque se le da un nombre. Acá no es que usted le vaya a dar el nombre que usted quiera darle. Usted le va a dar el nombre que establece la ley. Si reúne las cualidades para hacer un contrato de participación, pues se le va a denominar contrato de participación. Otra característica es que este contrato, pues es un contrato bilateral. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un contrato bilateral y un contrato plurilateral? Les hago el siguiente ejemplo. Imaginémonos que en el contrato de participación está el comerciante, pero existen 5 participantes. ¿Será un contrato bilateral o será un contrato plurilateral? ¿Cuál es la gran diferencia entre esos dos? ¿En qué hay más personas, licenciado? Helen nos dice que es plurilateral un contrato por el número de personas. Vamos, ahí estamos. El criterio de Helen es que un contrato es plurilateral por la cantidad de personas. Podría, en ese caso, yo me imagino que pueden ser 5 participantes, pero representan solo una institución. Ahora, si fueran 2 o 3 instituciones diferentes que están aportando diferentes... Imaginémonos que cada uno está aportando diferentes bienes, Edgar. Sí, pues entonces sí es Plurilateral. plurilateral. Ajá. Ahí ya tenemos otro criterio. Edgar nos dice que es plurilateral por el número de personas. ¿Alguien más que tenga otro criterio? ¿Qué se entiende por plurilateralidad? Que tiene más de 2 personas, licenciado. Ahora, si yo les digo un contrato de compraventa, hay 3 vendedores, 5 compradores, ¿será bilateral o será plurilateral? Perdón, licenciado, es plurilateral cuando son, como yo dio el ejemplo ahorita, si hay 3 vendedores y 3 compradores, pues es plurilateral. Muy bien. Pero en este contrato de participación hay 5 gestores y 5 participantes. ¿Sigue siendo bilateral o es plurilateral? Es plurilateral, licenciado, porque hay tantos gestores como participantes en más de una cantidad. Y fuera bilateral que solo hubiera 1 y 1. Pues fíjense que los voy a bajar de la nube a todos. Porque no es por el número de personas. Un contrato es plurilateral cuando las partes que intervienen tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Ejemplo de un contrato plurilateral, el contrato de sociedad. Y el contrato de sociedad no es porque intervengan 15 o intervengan 20, no.
Aunque en el contrato exista de sociedad 2 socios, sigue siendo plurilateral. ¿Y por qué es plurilateral? Porque los mismos derechos y las mismas obligaciones tienen los 2 socios. ¿Cuándo es un contrato bilateral? Un contrato es bilateral no por el número de personas, es porque cada uno tiene diferentes derechos y diferentes obligaciones. El contrato bilateral no es por el número de personas, es porque en un contrato bilateral lo que para mí es un derecho, para la otra parte es una obligación. En un contrato plurilateral no funciona así. Lo que para mí es un derecho, para la otra persona también es un derecho. Lo que para mí es una obligación, para el otro también es una obligación. No es por el número de personas. No sé si comprendieron esa parte. Sí, como un ejemplo sería en el caso suyo, de que yo soy uno de los participantes y usted es el comerciante. Entonces, mire, usted va a aportar pongamos su edificio, yo voy a aportar el mobiliario, entonces vamos mitad a mitad. Entonces, aquí cada uno tiene diferentes derechos y diferentes obligaciones. Aunque existan, veamos, yo lo que quiero que comprendamos es que un contrato no es plurilateral por el número de personas. Quítense esa idea de la cabeza de que plurilateral es porque existen 30, 40, 50. No. Un contrato es plurilateral porque todos los que intervienen tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Plurilateral. Bilateral. ¿Por qué? Bilateral es porque ambos, los que intervenimos, cada uno tiene diferentes derechos y diferentes obligaciones. Ejemplo, el contrato de compra-venta. ¿Van a existir 30 vendedores, 50 compradores? ¿Es bilateral? Sí. ¿Por qué? Porque lo que es una obligación para el vendedor es un derecho para el comprador. Existe ese contrato donde cada uno tiene diferentes derechos y diferentes obligaciones. Mientras que en el plurilateral, en una sociedad, existe dos socios. Ambos tenemos los mismos derechos. ¿En qué sentido? Que recibimos utilidades. Ambos tenemos las mismas obligaciones. ¿Cuáles? Aportar lo que cada uno se obligó a aportar en un momento determinado. Ambos tenemos los mismos derechos en cuanto a fiscalizar. Ambos tenemos las mismas obligaciones ¿en qué? En responder en un momento determinado por las obligaciones que hayamos adquirido en calidad de sociedad. Si se dan cuenta, estos dos en una sociedad tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Mientras que en un contrato de compraventa, no. El vendedor y el comprador tienen totalmente diferentes derechos y obligaciones. No sé si ahí estamos. En pocas palabras, lo que le interesa a todas las partes, Malik. Sí, porque si en un contrato de sociedad yo tengo los mismos derechos, tengo las mismas obligaciones, es plurilateral. ¿Es bilateral cuándo? Cuando las partes que intervenimos, cada uno tiene diferentes derechos y diferentes obligaciones. ¿Qué significa? Lo que para mí en un contrato es una obligación, para la otra parte es un derecho. Yo sé que es difícil, porque ya traen ese chip metido. Es difícil sacárselo, pero yo les recomiendo que lean. Tiene mucha similitud con la del contrato de sociedad, ¿verdad, Lick? Bastantes. El contrato de sociedad es el claro ejemplo de un contrato plurilateral. Contratos bilaterales van a encontrar ustedes, pero solo en el Código Civil hay 16, porque vamos a sacar uno de ahí, del contrato de sociedad civil. Ese contrato de sociedad civil es plurilateral. De nada, Marina. Ahí estamos. No sé si a alguien se le quedó duda en eso, si no, lo que seguimos aclarando. Tampoco voy a hacer clase de derecho civil, si no me van a regañar porque no vamos a avanzar. Y hay muchos que ya quieren a las 8 ya ir a cenar. Pero a veces vale la pena tomarse un poquito más de tiempo. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Licenciado, yo no escuché muy bien de los contratos plurilaterales. ¿Podría repetir nuevamente? Es que mi señal no es tan buena, licenciado, disculpe. Vaya. Muy bien. Veamos lo siguiente. Imaginémonos que usted hace un contrato de sociedad con, dígame el nombre de algún su compañero. Manuel de Jesús. Con Jesús. Sirian hace un contrato de sociedad con Manuel de Jesús. Ahora bien,
le pregunto a usted, ¿tendrá usted los mismos derechos que Manuel de Jesús? Sí, ¿Tendrá las mismas obligaciones que Manuel de Jesús? sí, Ahí estamos. Ese es un contrato plurilateral. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Ahora, un contrato bilateral. Usted compra una casa y se la va a comprar a Manuel de Jesús. Usted es la compradora y Manuel es el vendedor. ¿Tendrá usted el mismo derecho que Manuel de Jesús en ese contrato? ¿Cuál es el derecho que usted tiene? de pagar. ¿Será un derecho o recibir la cosa? En el contrato de compraventa, usted como compradora, ¿cuál es el derecho que usted tiene? De pagar, licenciado. Exigir que le entreguen la cosa. Ese es el derecho. ¿Cuál es su obligación? Pagar. Pagar. Ahora, ¿será que la obligación de Manuel de Jesús es pagar? No, ¿Tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones en el contrato de compraventa? no, licenciado. Ahora no sé si ya me comprendió mejor. Ahora sí. Ahora Ahí sí me están. ¿Los quedó demás? claro, licenciado. Muchas gracias. Oye, muy De amable. nada. Los demás ahí, Marta, ¿sí? Marta Galeano nos levantó la manita ahí, ¿sí, Marta? Se presioné la manita, pero no, yo sí comprendí, gracias. Pero sí estamos bien, Marta, ahí. Sí comprendí. Ahí nos dice Judith, vamos a ver, no sé si puede activar su micrófono, Judith. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que solo es por tema de conocimiento. Me gustaría tener, porque el contrato de sociedad es el más conocido. ¿Cuál otros contratos son? De asociación. De asociación. Fundación. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Contrato de asociación es un contrato, Fundación es un contrato. Contrato de sociedad civil, ahí nos dice Robinson. Esos son contratos. Ahora, contratos bilaterales. Compra, venta, mandato, permuta, donación. Con los contratos civiles, los contratos mercantiles. Solo el de contrato de sociedad, si no me lo van a revolver, porque ya saben que no es ese. El de contrato de sociedad civil, el de sociedad mercantil es plurilateral. No sé si ahí estamos. Judith. Sí, licenciado, muchas gracias. Le agradezco mucho. Vaya. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí comprendimos esa parte. Con 20 que me hayan comprendido, ya me doy por bien servido. Sí, Lick, muchísimas gracias. Claro. Sí, Lick, sí se entendió bien. Sí, licenciado, gracias. De nada. Muy bien, entonces, ¿qué sucede con este contrato de participación? Es un contrato bilateral. ¿Por qué es un contrato bilateral? Porque los derechos y las obligaciones son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno se obligó a diferentes cosas. En el caso de yo gestor, ¿a qué me obligué? Primero a dar mi empresa. No a cedérsela, porque tampoco se las voy a dar a los participantes, sino que poner mi empresa para que se pueda negociar. Esa es una obligación, es una obligación que yo tengo como gestor. Ahora, yo como participante, ¿qué obligación tengo? Pues dar esos bienes o esos servicios a los que me obligué. ¿Qué otra obligación tengo yo como gestor? Realizar los actos por los cuales estamos haciendo el contrato. ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es el derecho que yo tengo como participante? Exigirle al gestor que con los bienes que yo le estoy dando solo realice los actos por los cuales hicimos el contrato. Nada más. Más allá no puede utilizar los bienes. Si se dan cuenta, y cada uno tiene derechos y obligaciones totalmente diferentes. Por eso es un contrato bilateral. Otra característica de este contrato, ¿cuál podría ser? ¿Que es oneroso, Lick? ¿Mande? Que es oneroso, porque los dos... Ahí estamos. Oneroso, ¿por qué? Porque recordémonos que aquí nos unimos porque buscamos un lucro. Recuérdense que en derecho mercantil, principios que se sustenta el derecho mercantil. Toda prestación se presume onerosa. Aquí todo es interés de lucro. Miren, en derecho mercantil, nada es gratis, solo la clase y el saludo y el ser cordial. De ahí,
todo se presume oneroso. Como diría mi profesor de Derecho Mercantil, si ustedes creen que aquí va a haber beneficencia en Derecho Mercantil, se equivocaron, porque en Derecho Mercantil no existe la beneficencia. Todo es oneroso, todo se presume oneroso. En todo contrato hay un interés de ganar. Y por eso se llama, es un contrato oneroso. Es un contrato consensual. ¿Por qué es un contrato consensual? Porque basta el simple consentimiento de las partes plasmadas en el contrato a través de firmar ese contrato, el contrato ya está perfecto, nace a la vida jurídica. Otra gran característica del contrato, pues es un contrato principal, subsiste por sí mismo. Aquí no necesito otro contrato para que nazca a la vida el contrato de participación. Va a nacer y va a existir por sí mismo. Es un contrato por colaboración, como les decía. Aquí cada uno colaboramos, pero no por beneficencia. Cada uno colabora aportando. Yo bienes como participantes, yo como gestor doy mi empresa, explotemos mi empresa. Hay una colaboración. Es un contrato que afecta a la empresa. ¿Por qué? Porque el comerciante está dando su empresa. No está cediendo su empresa. Ojo, que quede claro. Yo no estoy dando mi empresa. Simplemente podemos utilizar mi empresa para poder explotar y ampliar el ámbito comercial. Entonces ahí estamos ante características. Derechos y obligaciones pues surgen dependiendo del contrato. Dependiendo lo que vayamos a hacer, para qué vamos a dar los bienes, qué es lo que qué actos de comercio vamos a hacer, cómo nos vamos a dividir las utilidades, cuánto voy a recibir de utilidades yo. Yo como gestor tengo que rendir cuentas de cómo estoy llevando a cabo los actos de comercio con mi empresa. Yo como participante debo dar los bienes y los servicios que yo me obligué, soportar las pérdidas que en un momento determinado, si el negocio pues no va viento en popa y surgen pérdidas, pues debemos de soportar las pérdidas. Ahí estamos ante esos derechos y ante esas obligaciones. ¿Alguien me levantó la manita ahí? Sí, licenciado, tengo una duda. Con esto de las pérdidas, ¿podría ser una característica que el contrato es aleatorio? Ahí estamos. Aleatorio podría ser aleatorio. Derechos y obligaciones. Muy bien. Veamos en cuanto a los derechos y obligaciones. ¿Qué sucedería en ese caso? Para dar algunos ejemplos de derechos y obligaciones. Veamos. ¿Qué derechos tengo yo como participante? Empecemos por el gestor. En primer orden, porque la ley denomina gestor. Veamos. El primero que tenemos es el gestor. ¿Qué derechos tendría el gestor? Pues el primer derecho que yo tengo como gestor, según lo que establece el artículo 861, es que obtener la participación del participante. ¿Y cómo obtener? Pues deme los bienes que usted se obligó en el contrato de participación, que dijo que iba a aportar para hacer la negociación. Ese es un derecho que yo tengo como gestor. Otro derecho que yo tengo como gestor es realizar todas las operaciones de comercio, todos los actos de comercio en mi nombre. ¿Y por qué en mi nombre? Porque es mi empresa la que se está utilizando. Entonces, a través de mi empresa estamos contratando, estamos negociando. Entonces, el derecho que yo tengo como gestor es realizar todas las operaciones de comercio en mi nombre. Aquí no es que el participante va a realizar los actos de comercio en nombre del participante. No, yo voy a realizar los actos de comercio en mi nombre propio. Claro, utilizando mi empresa. Otro derecho que yo tengo como gestor es pues recibir las utilidades. Recordémonos que aquí por gusto no me voy a hacer un contrato. Yo necesito una rentabilidad, una utilidad. Este es un derecho que yo tengo también. El derecho que yo tengo también en un momento determinado, pues si hay pérdidas, pues enhorabuena, pues tengo que soportar las pérdidas. Ahora bien, esos serían, o pueden ser algunos derechos del gestor. Luego vamos a encontrar cuáles serían los derechos del participante. Y veamos cuáles serían los derechos del participante. Pues el participante en realidad tiene derecho a exigir que se hagan las operaciones por las cuales hicimos el contrato. Ejemplo, imaginémonos que en la clase pasada dimos un ejemplo. Díganme el nombre de una heladería famosa. Sarita. Ahí estamos. Ya les dio ganas de comer helados.
Imaginémonos que está Sarita. No el Sarita como nombre comercial. Sarita es una empresa y imaginémonos que Débora es la propietaria y es comerciante individual, propietaria de Sarita, la heladería. Y de repente Robinson es un particular y dice, Robinson, pues yo quisiera participar con Sarita, yo tengo los congeladores, tengo maquinaria industrial que nos podría servir para poder expandirse el tema de los helados, pero yo no quiero ser socio de usted, no quisiera formar una sociedad, yo le quisiera dar los bienes a usted, incluso tengo camiones que le podrían servir a usted, también los puedo dar para que usted pueda negociar y ampliar su negocio de Sarita. Débora va a decir, bueno, muy bien, deme los vehículos, deme los enfriadores, yo me encargo, y entonces usted va a recibir una utilidad. Ahora bien, Robinson en ningún momento le está diciendo a Débora, mire, yo voy a vender helados, yo voy a utilizar el nombre comercial, usted me traslada cómo se tiene que elaborar los helados. No, yo estoy dando simplemente bienes o servicios. Y entonces, como hicimos un contrato, al momento de hacer el contrato y de repente Robinson no quiere dar los camiones, no quiere dar los congeladores, Débora le puede exigir, bueno, usted se obligó, tiene que dar esos bienes. O en su caso, Robinson ya los dio, exigirle a Débora, pues que realice esos actos de comercio. ¿Formaron una sociedad? No. Hicieron un contrato de franquicia donde Débora le trasladó la marca, le trasladó cómo se tenía que elaborar los helados, cómo tenían que presentarse los helados, cómo tenían que venderse. No. Simplemente una persona transfirió los bienes, la otra va a explotar en nombre propio porque Débora va a seguir vendiendo con el nombre de Sarita, usando su empresa. Y al finalizar el contrato o en el intermedio del contrato se hacen la división de las utilidades o las pérdidas. Ese sería un ejemplo de un contrato de participación. Y ahí van a encontrar derechos y obligaciones. No sé si comprendimos con ese ejemplo. Sí. Gracias. Ahí estaríamos ante un contrato de participación. Entonces no hay que confundir el contrato de participación con un contrato de franquicia. Porque el contrato de franquicia es un contrato atípico y yo lo que traslado es mi marca, la forma de elaborar productos, el know-how. Y en este contrato no estamos haciendo eso. ¿Alguien ahí le quería decir algo? ¿Sí, Carlos? ¿Lo escucho, Carlos? Sí, buenas noches, licenciado. Creo que se le fue el audio a Carlos. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, creo que tiene mal su micrófono, Carlos. Disculpe, Carlos, fíjese, creo que está mal su micrófono. No sé si está bien mi internet. Pero se le escucha entrecortado. Que ser finalizar el sí. Solo le escuché lo de finalizar el contrato. No, si usted a lo que se refiere... Le digo que Ajá, sí lo escucho. Vamos a ver si ahora sí lo escucho mejor. Sí, no le funciona bien su micrófono, pero yo creo que le voy a tratar de interpretar la pregunta que usted me está haciendo. Si las pérdidas o las ganancias las vamos a hacer hasta finalizar el contrato, no. Podría ser sí, podría ser no. Eso queda a libertad de las partes. Recordémonos el artículo 671. Las partes deciden cómo se va a contratar y dependiendo el contrato, dependiendo el acto de comercio que va a realizar el gestor, dependiendo los bienes que yo estoy dando como participante, vamos a determinar si quiero que yo cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de la durabilidad del contrato, hagamos una liquidación y repartamos pérdidas o ganancias. No sé si ahí estamos, Carlos. ¿Los demás? De nada, Carlos. Los demás no sé si estamos bien con el ejemplo. Sí, Link, muchas gracias, está muy claro, muy amable.
Bueno, muy bien, entonces ahora sí definamos el contrato. Si se dan cuenta, ya vimos elementos personales, elementos reales, elementos formales, características, derechos y obligaciones. ¿Van a encontrar más derechos y obligaciones? Sí. Traten de leer. Uno quisiera profundizar, realmente uno quisiera profundizar, pero son muchos contratos. Entonces, disculpen si en un momento determinado tal vez uno no abarca todo lo que ustedes tal vez quisieran, pero es el tiempo el que a veces pues, nos limita en un momento determinado. Entonces, ¿cómo definimos el contrato de participación? Pues el artículo 861, si ven ustedes, ya lo desmenuzamos. Ahí está la definición. Si usted se quiere ir a un libro de texto de doctrina, váyase a un libro de texto de doctrina. Pero considero yo que el artículo 861 nos define muy bien el contrato de participación después de haber visto cada uno de los elementos que intervienen en el contrato. Veamos por favor el 863, alguien que me lo lea. Artículo 863. Gestión propia. El gestor obrará en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los participantes. Muy bien. Algo interesante, si usted se da cuenta, si usted contrata, imaginémonos, Débora con Robinson tienes un contrato. Débora se obliga a proveer a una tienda helados. ¿Será que hay algún vínculo entre Robinson con esa tienda con la cual Débora se obligó a un contrato de suministro, si usted lo quiere ver así? Ahí estamos en un contrato, otro contrato mercantil. Débora se obliga a suministrarle helados a esta tienda cada semana. Hay un contrato de suministro. ¿Existirá algún vínculo ahí entre esta tienda con Robinson? No existe ningún vínculo. Si hay incumplimiento por parte de Débora de ese contrato, ¿podrá demandar el propietario de la tienda Robinson? No, porque no hay ningún vínculo. Aunque Robinson participe en ese contrato, aunque tenga un contrato de participación con Débora, es totalmente ajeno al contrato que pueda tener el comerciante con terceras personas. A eso se refiere ese artículo. Veamos por favor el artículo 864. ¿Alguien que me lo lea? ¿Puedo leer yo? Artículo 864. Por favor. ¿Le escucho? Artículo 864. Utilidades y pérdidas. Para la distribución de las utilidades y de las pérdidas se observará lo dispuesto en el artículo 33 de este código. Las pérdidas que correspondan a los participantes no podrán ser superiores al valor de su aportación, salvo pacto en contrario. Muy bien. Esto aclararía más a lo que nos estaba haciendo la pregunta su compañero. Veamos. Por eso es que no quiero que confundamos el contrato de participación con el contrato de sociedad. Porque el artículo 33 se refiere a las sociedades en general, pero por el hecho de aplicar este artículo no es que estamos ante un contrato de sociedad en ese contrato de participación. Lo único que nos da la ley es unas reglas o formas de poder determinar la distribución de utilidades o de pérdidas. Y eso está en el artículo 33, que en su momento pues ustedes lo tuvieron que haber visto en materia de derecho societario. Muy bien. Ahí estaríamos ante el contrato de participación. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, licenciado. Sí. Dígame, Alejandro. Sí, tengo una duda. Con respecto al outsourcing, ¿esto no tendría relación con el contrato de participación? No. Y al final ese contrato de outsourcing es un contrato atípico. Ok, no eso era lo que quería corroborar, si era un contrato atípico o si tenía relación con el contrato de participación. No, es un contrato atípico mercantil. Aquí estamos ante un contrato atípico mercantil. Ahora, ahí estaríamos que no tendría nada que ver porque no estamos ante... Y primero tendríamos que ver quiénes intervienen en ese contrato de outsourcing. Porque si en el contrato de outsourcing intervienen dos comerciantes y en el contrato de participación, ¿qué establece? Un comerciante y un particular. Y el particular puede ser cualquier persona. Entonces, habría que ver cada uno de los elementos del contrato de outsourcing para determinar si existe alguna similitud
pero no se refiere a un contrato de participación. No sé si ahí estamos, Alejandro. Sí, sí, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Los demás, alguna duda? Licenciado, Sí, dígame, Carlos. ¿podría dar un ejemplo en el caso de las pérdidas cuando se comparten? Veamos el artículo 33. Si quiere, veamos el artículo 33 para aclarar en el sentido cómo se regularía el tema de las pérdidas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al momento que se redacta el contrato, cuando usted redacta el contrato, en cuanto a cómo se va a hacer la distribución de pérdidas o de ganancias, tiene que, pues, no copiar literalmente, adecuar lo que establece el artículo 33 para el tema de las pérdidas. No sé si tiene ahí su código, Carlos. Sí, no sé si leo algún numeral en este. Artículo 33, veamos, por favor. Ok. Artículo 33, distribución de utilidades y pérdidas. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto contrario. Ahí estamos, ahí encontramos la palabrita clave. ¿Cuál es la palabrita clave ahí? Pacto en contrario. Algo pacto en contrario. Si las partes pactaron algo que no está regulado en el artículo 33, ¿tendrá vigencia? Sí, tiene plena validez. ¿Por qué? Artículo 671. Libertad de forma y autonomía de la voluntad de las partes. Ellos deciden cómo se va a hacer. Pero en el caso que no hubiera plasmado nada y se van a regir por lo que establece el artículo 33, veamos entonces, Carlos. Ok. Numeral primero, la distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. Segundo, si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas y viceversa, de modo que la expresión de las unas sirva para las otras. Numeral tercero, la participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. Muy bien, aquí tenemos algo interesante. Cuando la ley establece que yo como participante estoy aportando bienes o servicios, podría ser que yo tendría una... Por eso no quiero que confundamos el contrato de sociedad. Podría ser que yo lo que estoy aportando no es dinero, estoy aportando bienes. Y entonces, esos bienes, vamos a promediar el capital de todas las aportaciones, dependiendo de lo que yo he aportado. Dependiendo la cantidad que yo haya dado, va a depender mucho cómo vamos a dividir las utilidades. Por ejemplo, en el caso de Débora, nuevamente, imaginémonos que Robinson lo que aportó fueron vehículos, fueron enfriadores. Ahora, con esos enfriadores y con esos vehículos, Débora puede distribuir y almacenar todo su producto, pues Robinson tendría una gran utilidad de todas esas ganancias, porque él está dando vehículos y enfriadores que cubren la totalidad de lo que podría hacer Débora. Ahora, dependiendo del grado de participación, va a depender el grado de utilidad. Puede ser que Robinson tenga un 50% de ganancias de esas utilidades. Puede ser que tenga un 30%, un 10%. Todo va a depender de qué, de lo que él haya aportado o haya dado a la empresa. Imposible poder determinar. Va a depender de lo que hemos aportado. No sé si ahí estamos, Fernando. Excelente, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Sí, don Carlos? Ahí había alguien, otro don Carlos, no don Carlos Fernando, sino alguien más, ahí vi que... ¿Alguien que tenga alguna duda? Ahí estamos bien. ¿Comprendimos el contrato de participación? Muy bien, Lee, gracias, sí, comprendido completamente. Ya si se me pierden, eso es porque ya salen muy tarde.
o porque entran muy tarde a clase, pero algo pasa. Veamos, ¿qué nos colocaron acá? ¿Cómo dicen, Carlos? Link es un poco similar la participación del socio industrial que en el contrato. Bueno, no quisiera hacer esa similitud, porque cuando ya hablamos de socio ya estamos hablando de una empresa, de una sociedad. No. Claro, yo estoy aportando bienes y servicios, pero no tengo la calidad de socio. No tengo la calidad de socio. Simplemente soy participante. Podría haber similitud de alguna cuestión ahí, pero nada más. Muy bien. Bueno, yo creo que solo lo último. Pasando, solo vamos a tocar un tema así rápido. Para los caballeros y para las damas. A ver qué sucede en este contrato. Imaginémonos que usted es el dueño de un equipo de fútbol y contrata a Messi. Y usted lo que menos quiere es que a Messi le pase algo en las piernas. ¿Qué haría usted para evitar que si sufre algo con las piernas Messi, pues podamos recibir alguna utilidad si pues de repente le dan un mal golpe o sucede algo? Pues ahí miren, eso es lo bueno, que hay algunos dicen, pues, ¿cómo nos dijeron acá? Lo dejo en la banca. Pues fíjese que pues no conviene dejarlo en la banca porque perderían. Pagar un seguro. Y aquí viene un contrato que ustedes en la próxima clase vamos a ver. Es un contrato de seguro. El seguro es un contrato mercantil. Es un contrato típico mercantil. ¿Y qué es lo que aseguramos en un contrato de seguro? ¿Qué aseguramos? Solo con que veamos esto y solo con que me digan qué aseguramos en un contrato de seguro. ¿Qué aseguramos? La salud, Lick, la salud de la persona. Max nos dice la salud. Miren, vamos a ver. La vida. La vida, muy bien. Depende, nos pusieron ahí. Nuestros bienes. Los bienes, muy bien. Las personas. Las personas, muy bien. El dinero. El dinero. Mercaderías, Mercaderías, ya fuimos de mercaderías. ¿Quién más? Lo que se quiera, se resguarda el futuro. Aquí se resguarda. Pues fíjense que a las personas, pues como en el contrato plurilateral los voy a bajar de las nubes. En un contrato de seguro lo único que asegura a usted que es el riesgo. ¿Qué riesgo? El riesgo que se enferme, el riesgo que le quiebren las piernas a Messi, el riesgo de que se le incendie su casa, el riesgo de que le choquen su vehículo, el riesgo que se le muera el ganado, el riesgo que con la temporada de lluvia pues se le arruine sus cosechas, el riesgo que se le mueran sus aves, si usted tiene su granja avícola, que se le mueran sus pollitos, dirían, el riesgo que si usted del tema de los pescados, apicultura. Usted lo que asegura en un contrato de seguro que es el riesgo. Lo único que se está asegurando en un contrato de seguro que es el riesgo. ¿El riesgo de qué? De que se muera, de que se enferme, de que se le mueran los animales. Diría, esto ya parece anuncio. Eso es lo que usted está asegurando. Entonces, ¿qué aseguramos en un contrato de seguro? Ahora sí, nuevamente, ¿qué aseguramos en un contrato de seguro? El riesgo, licenciado. El riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo que pase como dirían ahí, todo lo que pueda pasar. Y eso es susceptible de asegurar. Ahora, ¿quién es la persona que se encarga de asegurar ese riesgo? El asegurador. La aseguradora. Ahora, si sucede ese riesgo, es lo que se denomina el siniestro. ¿Qué es lo que le va a dar la aseguradora a usted? Una cobertura. Sí, pero si sucede el riesgo, se le incendia la casa, le chocan el vehículo, se muere el familiar. Una indemnización, licenciado. Una indemnización.
le va a dar una indemnización o una compensación. Y esa indemnización o compensación, ¿en qué puede consistir? En restituirle el bien o darle una cantidad de dinero. ¿A qué se obliga? A una indemnización, la aseguradora. Ahora, usted que quiere asegurar ese riesgo, ¿a qué se obliga usted? Pagar una cantidad mensual o... A pagar. A pagar, muy bien. Ahora, ¿cómo se denomina eso que usted paga? Una prima de seguro. Ya le iba a decir yo, la hija de su tío, la prima. Usted se obliga a pagar una prima. Ahora bien, ¿dónde dejamos constar qué me va a cubrir usted? ¿Por qué plazo me va a cubrir? ¿Cuándo le voy a pagar la prima? ¿Por qué plazo es? ¿En dónde hacemos constar eso? En la póliza. En la póliza. Pues ya miren, ya empezamos a ver el contrato de seguro. Ya vimos que hay un elemento personal que es la aseguradora, alguien que solicita el seguro, el solicitante. Si usted, pues, dice mi esposa es jueza o trabaja en un trabajo menos riesgoso, la persona que estoy asegurando. Si le pasa algo a mi esposa, que le quede a mi hijo, ya tenemos un beneficiario. Ahí están elementos personales. ¿El elemento real cuál sería? Pues la póliza, la prima que tengo que pagar. ¿Cuál es el otro elemento real? Pues el dinero que me tendría que dar o la restitución del bien. Ahora, el elemento formal, ¿dónde voy a hacer constar ese contrato? ¿En una escritura pública? No, en un documento llamado póliza. ¿Ya vieron que empezamos a ver el contrato de seguro? Así tan fácil. Entonces, así como lo vemos tan fácil, entonces yo les recomiendo, por favor, que lean el contrato de seguro. Léanlo en su código. Hay modalidades del contrato de seguro, dependiendo del riesgo que yo voy a asegurar, porque estoy asegurando el riesgo. Dependiendo del riesgo, hay modalidades del contrato. Y entonces en las modalidades ya entra lo que ustedes me decían, de vida, de personas, de bienes, de vehículos, de transporte. Esas ya son las modalidades del seguro, pero siempre entendiendo que lo que usted va a asegurar es el riesgo. Muy bien. Ahí estaríamos. Pasen buenas noches. Les agradezco su participación y un buen descanso. Y sobre todo traten de avanzar y estudiar, por favor, la próxima clase, el contrato de seguro, ya sea con mi persona o en el caso con la licenciada. Que pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Muy amable.